El siglo XXI es hoy. Este es para mí. Ah, qué bien. Helado de pistacho. Este helado lo hacen ustedes, ¿verdad? Sí, señor. Este es gelato. Gelato. Las materias primas son italianas, la máquina es italiana y la receta es italiana. El siglo XXI es hoy. Yo les dije que iba a hacer un podcast comiendo helado. Este es de pistacho hecho en este café. El siglo XXI es hoy. En realidad este episodio lo estoy grabando en sábado. Hoy es sábado 2, pero yo creo que lo voy a publicar el lunes 4, que en Colombia es un lunes festivo. Tómenlo como un episodio extra, un episodio festivo, feriado, con helado de pistacho y con el smoothie que pidió Liam. Les voy a presentar a Liam. Hace un tiempo, Carl Egas, en California, me dijo: oye, pero cuéntanos de los acentos colombianos. ¿Cómo son los acentos colombianos? Imítalos tú. No me atrevo. Y estoy conociéndome con un amigo de Facebook. Estoy desvirtualizando a Liam Puche. Me pareció muy bonito la historia que él me está contando, porque su merced nació en Montería. En Montería, Córdoba, región caribe colombiana, sí. Pero no tiene costa. Bueno, tiene costa en el sentido de que, claro, tú sabes que el departamento está bordeado. Sí, dale, gracias. Félix, adelante. Llegó el sándwich. No, yo paso de sándwich, tengo mi helado. Ah, bueno, está bien. Pues tú sabes que el departamento sí está bordeado, obviamente, por el mar, en la parte de Moñitos, en la parte de San Antero, de Coveñas. Bueno, ya Coveñas es Sucre, pero realmente Montería seríamos ribereños, porque tenemos el río Sinú que parte la ciudad en dos, en el margen izquierdo y el margen derecho. Pero con cuestión al mar estamos a 40 minutos en carro. 40 minutos en carro. Mientras que desde Bogotá, que es donde estamos hablando, estamos a 2 días en carro. Sí, bueno, ¿no? Pero entonces, Liam, nació en Montería, pero se fue para Buenos Aires, ¿a qué edad? A los 3 años. Mis papás se fueron a especializar allá, mis papás son doctores, y se les dio la ágil idea, porque realmente nunca es fácil irse a otro país. O sea, yo creo que cuando la gente dice Colombia es un buen vividero, cuando uno empieza a crecer se da cuenta que realmente sí lo es. O sea, uno, a pesar de las cosas malas que uno tiene en Colombia, uno dice, Colombia no la pasa bien, o sea, la gente es amable, o sea, todo es súper bacano. Y mis papás finalmente se fueron a estudiar allá, a hacer la especialización, y duramos 8 años en Argentina, casi 8. Tirando a 9. O sea, de los 3 a los 12. A los 11. A los 11 años. Literalmente a los 11. Y a los 11 de nuevo para Montería. Bueno, ya nos vinimos ya completamente aquí a Colombia. La idea es irnos a vivir justamente a Montería porque mi papá está allá. O sea, el primer intento fue irnos a Barranquilla. Pero también Caribe. También Caribe, pero dar las circunstancias entre Barranquilla y Montería, escogieron Montería por el solo hecho de que en Montería había muchas cosas por hacer. En Barranquilla ya estaba un poco más desarrollada en el sentido, por decirlo, técnico en la medicina, y en Montería había muchas oportunidades para ejercer. Pero entonces te quedaste en Montería y después a estudiar a Medellín. A Medellín. Claro, ya terminé el bachillerato y todo lo demás. A Medellín, parce. A Medellín, parcero. No, pero hay cosas que es súper raro. Yo me acuerdo que el primer semestre cuando o sea, 4 amigos de nosotros nos vinimos a estudiar a Medellín. 4 monterianos. 2 monterianos y 2 paisas que estudiaban conmigo en el colegio, en el bachillerato estudiamos juntos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros nos vinimos, nosotros 4 para acá, se vinieron otros amigos de otros colegios también, porque en Montería los círculos sociales terminan siendo como muy pequeños, por decirlo de alguna forma, en el que todo el mundo se conoce. O sea, son amplios en el sentido de que todo el mundo se conoce, pero al mismo tiempo son pequeños porque, o sea, conoces a todo el mundo, o al que no lo conoce sabes cómo se llama, por lo menos. Y nos parecía muy interesante porque los amigos monterianos que se venían para acá, cuando nos encontrábamos en Montería en vacaciones, mitad de año o en diciembre, ya hablaban de parce, ya hablaban de pues, de chimba y todo el parlache que tienen los paisas. Los paisas son los de Antioquia, cuya capital es Medellín. Sí. Lo digo para los que no conocen nada. Bueno, claro, sí, es cierto. Y era muy raro porque yo decía, pero bueno, sí, yo acepto que se nos peguen palabras, pero que se nos pegue la forma en la que hablamos. Bueno, de pronto hay gente que le pega eso más fácil, ¿no? Entonces fue muy gracioso eso, porque la gran mayoría de nuestros compañeros sí se vinieron para acá, para Bogotá. La capital siempre termina llamando mucho a los provincianos, por decirlo de alguna forma. Pues es la ciudad más grande. Y bueno, y para los que todavía no están familiarizados con la cultura colombiana y de repente están diciendo, pero ¿cómo es el acento de Liam? Además, Liam no es un nombre tan común, porque es William, pero igual no le dice Liam. Ajá, es caribeño. En Colombia, para que lo identifiquen los que están fuera, los acentos caribeños son como los de Carlos Vives, Shakira, Sofía Vergara, y el acento paisa, que es el otro que está mezclando un poquito Liam, es el de Juanes, del parcero. O también podemos poner el ejemplo ya un poco como más golpeado hacia el mar, que sería el acento del Pío Valderrama, por ejemplo.
que ese es súper particular, o sea, se termina siendo como muy samario. Pues Carlos Vives, a pesar de que es samario, recuerda que Carlos ha estado casi todo el tiempo aquí en Bogotá. Entonces, de una u otra forma, el acento se empieza a neutralizar y no es como está como tan golpeado, tan atacado en ese sentido. Y en Puerto Rico, y ha sido actor de telenovelas para Latinoamérica, entonces le ha tocado suavizar su acento. Claro, sí o sí. Una pequeña muestra del acento. Seguimos hablando de las músicas. Bueno, Liam se fue a Medellín a estudiar música, comunicación social. No les cuento el resto, ya porque hace parte de la conversación privada. Solamente estábamos compartiendo acentos. Aunque de Buenos Aires sí no te quedó nada de acento. Es gracioso porque lo puedo imitar. ¿En serio? Mis amigos dicen que sale muy bien, pero no sé qué tan cierto sea. ¿Cómo es? A ver. Yo creo que mienten, yo creo que son muy benévolos conmigo. ¿Cómo es el bonaerense? Y bueno, vamos a tratar de meternos un poco en el personaje. No sé, de pronto me podrás ver como el mismo, pero voy a tratar de tener un acento un poco más natural, porque es súper gracioso, súper re loco, re loco mirarse en las grabaciones que tu viejo hizo cuando vos tenías 10 años y se te cambia completamente el acento, loco, sos otra persona y llegás acá a Colombia y automáticamente se te empieza a pegar de Colombia y empiezas a hablar costeño. Es una transición súper extraña, porque en serio, es rarísima. Cuando hablo, o sea, digo esta anécdota porque ahí es cuando se te despierta eso, pero es que hay algo interesante y es que uno no se da cuenta de cómo habla hasta que alguien te dice tú hablas tal, ¿sí me hago entender? A lo que me refiero con esto, mis amigos cuando yo llegué en quinto de primaria a Montería, ellos me decían el che, puche, el che. Ah, claro. Claro, el puche. Che. Y entonces claro, cuando nos encontrábamos ya luego en vacaciones, decían, hey, ¿te acuerdas cuando llegó Willy? Que hablaba y que, che, hola, ¿cómo está, Willy? ¿Qué vamos a jugar a la pelota? No le decíamos, ¿qué cuál pelota? Vamos a jugar fútbol ya, vamos a jugar fútbol. Pero claro, pero tú eso no lo identificas. Tú hablas como hablas. Claro. Pero lo más interesante de esto, y claro, es una apertura gigante, vuelvo a la misma anécdota. Cuando miras grabaciones que tu papá hizo cuando tenías 9, 10 años, te ves primero de pequeño, de peladito, y segundo te ves hablando otro acento. Y tú dices, ay, madre, es que en serio, hablábamos así. De verdad. No es como, o sea, no era cuento, hablábamos así. Pero, ¿en qué momento se hizo esa transición en la que ya te reconoces, entre comillas? Dices, no, yo soy costeño y hablo como costeño, no sé en qué momento pasa. Uno habla, yo creo que esa es la magia de la conversación. Uno habla hasta que alguien te dice, tú hablas como tal, y ahí es cuando te dices, uy. Cuando el otro te reconoce, cuando uno mismo ya se termina reconociendo y se pone en duda. Uno dice, uy, ¿realmente existo? ¿Realmente hablo como hablo? ¿Realmente soy lo que soy? Es muy interesante eso, porque hasta algo filosófico tiene, si uno lo piensa trascendentalmente, pero bueno, eso ya es capítulo de otra conversación, porque Colombia es en alguna medida como España, que tiene diversos dialectos internos, pero acá son nuestros acentos que hacen que a veces no nos entendamos. ese tipo de experiencias me han pasado, ¿sabes qué? Pero creo que fue con una compañera, hija de un doctor amigo de mi papá, creo que eran de Santander, si no me equivoco. Hicieron un congreso de reumatología en Montería. Lo bueno de esos congresos es que además de que los papás se integran para compartirse su conocimiento, uno se termina conociendo con los hijos de los doctores. Entonces, cuando uno está en Bogotá, cuando está en Cali, uno lo llama. Entonces, uno tiene amigos que sería muy difícil conseguir así, o sea, como cruzárselo en la calle, ¿sí me va a entender? Entonces, me parece muy interesante porque me encuentro con esta amiga. Entonces me dicen, no, que vayan para que conozcan el centro de Montería, la Ronda del Sinú, para que tomen fotos y se coman un helado. Entonces listo, yo fui caminando, que claro, en Montería el calor es calor, o sea, no es un chiste. O sea, ¿cuántos grados? Hay veces, brother, que hace 33 grados, 34 grados, 35, o sea, es calor fuerte. Y es todo el año, es todo el día, no sí. Crean que cambia con las estaciones, Sí, ojalá, todo el año. Ojalá. Ahí nosotros nos sentíamos contentos cuando uno iba al colegio y amanecía, y uno decía, uy, amaneció nublado. Eso era de gloria. Eso uno se ponía súper contento. Aunque cuando amanecía con neblina, ahí sí uno sufría mucho. Cuando sufría con neblina, uno ya sabía, porque uno estaba en la ruta escolar, que claro, a uno que lo levantaban desde las 5 de la mañana, no sé por qué, como si eso fuese un buen ejercicio para un joven, como si uno se levantara buen humor a las 5 de la mañana. ¿Sí o no? Entonces, me acuerdo de cuando uno iba a la ruta, pues cuando uno estaba en la ruta, en el bus, y uno veía esa, pues ¿cómo se llama? La neblina. Yo decía, marica, va a ser un calor el hijo de puta hoy. Pues claro, porque ya sabías que esa neblina sacaba el sol y mira, se empezaba a evaporar, claro, por los procesos. Y entonces queda además caliente y húmedo. Húmedo y calientísimo. O sea, caliente en la forma, entonces sufríamos mucho. Bien, pues damas y caballeros, ahí tienen uno de los acentos colombianos, el de Liam Puche, el Che. El Che Puche, siglo XXI es hoy. ¡Cuelgo!